Hola, voy a hablar sobre los instrumentos. Los instrumentos se definen como todo documento que da certeza jurídica de un hecho que se consta en él. Los documentos hoy en día pueden ser documentos que vayan, la palabra documentar puede ser desde un medio electrónico, como también puede ser un medio de carácter en papel, pero se acepta inclusive conversaciones de WhatsApp, Facebook, etc., como prueba documental. La prueba documental pues, es un medio de prueba preconstituido, vale decir que es anterior a la entrada del proceso o puede darse después, pero por regla general es un medio de prueba preconstituido y se puede acompañar inclusive con la presentación de la demanda. Es un medio de prueba regulado por el legislador y tiene ciertos valores porque hay que clasificarla y le da un valor probatorio. Recordar que en Chile tenemos los medios de prueba son un medio legal tasado, ¿ya? Es el legislador quien dice cuáles son los medios de prueba en el 1698 y además dice qué valor va a tener cada uno. Y a veces entrega a apreciación del juez cuando constituyen, por ejemplo, las presunciones graves, una presunción grave de que los hechos son como se están estipulando, como se están presentando, y que bastan para suponer el conocimiento de aquellos. Es entonces como... estaba viendo una maravilla. Es entonces como los instrumentos públicos, la prueba documental puede ser de dos clases, instrumentos públicos e instrumentos privados. Los instrumentos públicos son aquellos que gozan de autenticidad y se definen por la doctrina nacional como aquellos, uy, que se ve oscuro, como aquellos instrumentos, a ver ahí sí, como aquellos instrumentos que gozan de autenticidad y que son instrumentos públicos auténticos, aquellos otorgados por el funcionario competente y con las solemnidades requeridas por la ley. Los instrumentos públicos gozan de una presunción de autenticidad en cuanto a haber sido declarados, en cuanto a las declaraciones que están vertiendo las partes y en cuanto a la persona que los otorgó, el notario. Entonces, frente a las declaraciones que hacen las partes, son plena prueba para ellas. Para terceros no constituyen plena prueba lo que las partes digan, así que pueden impugnarlas perfectamente. Pero acá es importante señalar que cuando hablamos de prueba instrumental, instrumentos de carácter público, ellos sí o sí tienen esta base de presunción de autenticidad en cuanto a la fecha en que se otorgaron, en cuanto a las declaraciones que las partes hicieron, en cuanto a que ellas efectivamente suscribieron el documento. ¿Cómo se pueden atacar los instrumentos públicos? Los instrumentos públicos se pueden atacar por vía de nulidad, por vía de falsedad del instrumento que constituye hasta falsedad del instrumento y falsedad de las declaraciones. La falsedad de las declaraciones constituye un delito, que es la falsificación del instrumento público. Y esta tiene un lapso de tiempo de 3 días, mientras que la nulidad y la falsificación de documentos son 6 días. La nulidad y la falsificación de documento, que es el que constituye el delito, y la falsedad de las declaraciones lo hacen las mismas partes. En cuanto a la nulidad del instrumento, hay que distinguir si es una falta de requisitos de publicidad. El documento va a valer como instrumento público, va privado. Si es por parte de falta de una solemnidad por una formalidad por vía de publicidad. Si es una formalidad por vía de solemnidad, el documento, el acto jurídico acarrea nulidad. Y hay una discusión entre la nulidad y la inexistencia. Bueno, ese es un juicio, la nulidad, del lato conocimiento. Y es bastante días, 6 días, para poder alegarla. Impugnarla se llama, impugnación del documento. Y también tenemos por vía de falsificación del documento. Este se puede probar por hasta 5 testigos, que es una excepción de que los actos que deben constar por escrito no se admite la prueba testimonial. En este caso sí, se puede probar por 5 testigos que deben estar contestes, tanto en los hechos como en las circunstancias que rodean la falsificación. Y acá hay un lapso de tiempo que es de 6 días también. Y
también es un juicio de delato o conocimiento. Y por último tenemos las falsedades de las declaraciones. Aquí son las mismas partes las que están buscando de declarar que las declaraciones que hicieron son falsas. Ya, en este caso son 3 días, ¿ya? Y las partes pueden presentar pruebas que constituyan plena prueba, deben tener el valor probatorio de ser plena prueba, no pueden presentar cualquier prueba. Y partiendo de que los instrumentos públicos gozan de esta presunción, había otro tema que hay que tratar, que es el tema de el valor probatorio, que ya lo había mencionado al principio, pero en cuanto a las declaraciones, en cuanto a lo que hace el notario y lo que hacen las partes. Si el notario se certifica por hechos que la ley le confiere esos medios, es plena prueba. Si el notario se da cuenta por sus propios sentidos de ciertas circunstancias, es plena prueba. Si el notario se da cuenta por oídas o por medios que no están nombrados como los que ya nombré, constituyen semiplena prueba, no tienen valor probatorio. O pueden servir mejor dicho, sirven de base como presunción, como una presunción. Y también tenemos el caso de las mismas partes. ¿Qué ocurre con las partes? Entre las partes, las declaraciones, en la veracidad de ellas y de haberlas otorgado, efectivamente son plena prueba. En cuanto a los terceros, pueden ser base de una presunción legal. No hacen plena prueba frente a los terceros. ¿Y cómo se acompañan los instrumentos? Atendiendo a esta clasificación, los instrumentos públicos se acompañan con citación. Se le da a la contraparte el periodo para poder impugnarlas, que ya lo mencioné en cada caso cuál es, que es la nulidad, 6 días, falsificación de documentos, 6 días, falsedad, mejor dicho, de las declaraciones, 3 días. Y respecto se me va a acabar, de las partes, si es de las partes, si es un instrumento privado hay que distinguirse de las partes de terceros. Si es de las partes, se acompañan con apercibimiento de tenerse por reconocido o mandado a tener por tal. Y cuando es un instrumento privado que es acompañado por terceros, va a tener el valor probatorio de prueba testimonial. Eso.